Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar con la parte de esfuerzos en vigas. Ya, en la parte de esfuerzos en vigas, nosotros vamos a encontrar dos tipos de esfuerzo. El primero que va a ser, ah, perdón. El primero que va a ser el esfuerzo por compresión y tensión, y el segundo que va a ser el esfuerzo por cortante o esfuerzo cortante, simplemente. Ya. Entonces, este tema va a estar sujeto a ciertas puntualizaciones que tienen que cumplirse en el análisis de la viga, con las cuales nosotros vamos a derivar las fórmulas que vamos a utilizar. Y esas consideraciones que se tienen que cumplir en el análisis, pues las voy a puntualizar aquí. Bien, la primera es que las secciones planas de la viga, inicialmente planas, permanecen planas. Es decir, que si yo tengo una viga, la voy a dejar acá. Si yo tengo una viga que está, digamos, simplemente apoyada, y yo hago un corte aquí y reflejo la sección transversal, si esa viga va a estar expuesta a, qué sé yo, algunas cargas y por acá una carga distribuida, esa sección transversal que yo he proyectado aquí se va a mantener plana, sin importar si por aquí hay cargas o incluso si aquí hay algún momento. Ya, esa va a ser la primera consideración. La segunda consideración es que el material es homogéneo y obedece la ley de Hooke. Entonces, estamos hablando de que una viga que posee un solo material, ya puede ser un metal o simplemente una aleación, ese material va a estar distribuido en igual proporción a lo largo de toda su estructura. Es decir, que si yo en un punto obtengo el diagrama de esfuerzo por compresión o tensión y versus deformación, yo voy a tener algo así. Y ese módulo de elasticidad que yo voy a encontrar, bueno, técnicamente va a ser muy similar al que voy a encontrar en otro lado, es decir, para cuestiones prácticas va a ser el mismo, aunque sabemos que realmente no es así, pero igual lo que varía es simplemente un poco. En todo caso, lo que se quiere llegar a decir con este literal es que en todo lo largo de la viga va a existir un mismo material y va a ser distribuido de manera equitativa, ¿ya? Entonces, el tercer punto que debe tenerse en cuenta es que el módulo elástico es igual para tensión y compresión. Es decir, que si nosotros estamos analizando un esfuerzo generado por, bueno, por momento, en este caso, como lo vamos a ver para el caso de esfuerzo por compresión y tensión, ese momento puede estar causando que una parte de la viga, por ejemplo, se deforme de esta manera, y aquí voy a tener el eje que se llama eje neutro. Entonces, este esfuerzo que se produce aquí y ese esfuerzo que se produce acá van a estar relacionados con el mismo módulo de elasticidad. Eso se tiene que cumplir, ya sea para compresión, que es para este caso de aquí arriba, o para tensión, que es el caso de aquí abajo. Ya. Entonces, el cuarto punto que tiene que considerarse es que la viga debe ser recta y de sección constante. Recta y de sección constante. Bueno, yo creo que este punto vale obviarlo, ¿no? O sea, si estamos hablando de que la viga
simplemente se mantiene recta y que no se produce alguna curvatura, por decirlo así, que aquí se tuerce y luego acá ya la sección transversal igualmente tiene que ser la misma, no es que en algún lado, por ejemplo, si tenemos una viga en I, al frente va a ser de esta forma y más acá atrás va a tener otras dimensiones, va a ser más grande. No, no es el caso, sino que tiene que mantenerse una sección transversal igual, ¿no? A lo largo de todo su cuerpo. Y la quinta puntualización es que el plano en el que actúan las fuerzas contiene a uno de los ejes principales de la sección recta y las cargas actúan perpendicularmente al eje longitudinal de aquella. Ya, lo que se está dando a explicar aquí es que, por ejemplo, si yo tengo estas cargas de aquí y yo tengo este eje de aquí, este eje va a ser mi eje principal, llamado eje neutro. Y esas cargas van a estar actuando perpendicular a este eje que contiene esos puntos de aquí. ¿Ya? Bueno, ahora, una vez explicadas esas 5 consideraciones, vamos a pasar con el primer tipo de esfuerzo que vamos a encontrar en las vigas, que va a ser el esfuerzo normal. El esfuerzo normal o, bueno, sí, esfuerzo normal que ya sea por tensión o compresión. Entonces, este tipo de esfuerzo, claro, obviamente no solamente se lo encuentra en vigas, sino que también se lo encuentra a veces en máquinas o en estructuras que están sometidas, qué sé yo, a una carga y esa carga genera momento. ¿Y por qué estamos hablando de momento? Porque, bueno, el momento en sí va a generar un esfuerzo y es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, yo voy a tener una sección de la viga y como ya les dije, este de aquí va a ser mi eje neutro. Lo voy a poner aquí, eje neutro. Entonces yo aquí voy a tener un punto A, un punto C, un punto E, punto F y un punto BD. Ese aquí lo podemos tomar como nuestro DX. Ahora, cuando yo tenga una carga aplicada, que no precisamente puede estar ahí, sino en cualquier otra parte, esta carga, aunque mínimamente, o sea, aunque no de manera perceptible, quizás, va a hacer que nuestra viga se deforme de esa manera. Claro, obviamente si la carga está, por decirlo así, aplastando la viga, ¿no? En caso de que estuviera el otro lado, sería de manera contraria. Pero para este caso se utiliza el análisis general, ¿ya? Entonces, este va a ser un de teta. Yo aquí tenía el punto A inicialmente. Aquí tenía el punto B. Aquí tenía el punto E. Aquí tenía el punto F. Aquí tenía el punto C. Y aquí tenía el punto D. ¿Ok? Voy a marcar con otro color. Ya. Ahora, no es eso. Perdón. Ahora, yo voy a tener que esa longitud que inicialmente estaba aquí se ha trasladado a, a dos puntos, los cuales yo voy a llamar C' y D'. Entonces, como ahora existen esos C' y D', yo voy a tener justo aquí, yo voy a tener que justo aquí se produce un ángulo de teta.
Y aquí yo puedo tomar una posición Y. Una posición Y que va a estar ya en esa parte de allí, comprendiendo desde aquí hasta acá. O desde cualquier punto. Pero siempre tomada a partir de aquí. Siempre tomada del eje neutro. Ya, entonces yo voy a tener que aquí va a haber una deformación. Esa deformación va a ser igual a esa Y que está aquí por ese ángulo de teta, porque esa variación de ángulo de teta es lo suficientemente pequeña como para considerarla que se cumple eso de aquí. Ya, en realidad estaríamos viendo la tangente de teta es igual al opuesto sobre el adyacente, pero como ese ángulo de teta es tan pequeño, entonces se iguala a la tangente. Bien, entonces luego de eso nosotros tenemos que analizar la deformación. Y la deformación por unidad de longitud nos dice que es igual a la deformación sobre la longitud. Ahora, como nosotros ya tenemos esa deformación que se produce aquí, que vendría a ser igual a y por d teta, tendríamos también esa longitud. ¿Cuál es la longitud que estamos tomando? En realidad estamos tomando la longitud a la que se ha desplazado esa línea, es decir, esta longitud de aquí. ¿Y cuál es esa longitud? Bueno, para eso tendríamos que considerar un radio ρ. Ese radio ρ que, bueno, llegaría hasta más por acá. Es el radio de curvatura en realidad. Entonces, esa longitud de aquí, que se ha desplazado, vendría a ser el radio ρ por d teta. Bien, y lo que estamos determinando es la fórmula del esfuerzo normal por compresión y por tensión. ¿Ya? Entonces, luego simplificamos eso de aquí y tenemos que el esfuerzo va a ser igual a y sobre el radio de curvatura. Ahora, luego nosotros hacemos un análisis de cortante. Cortamos la viga en algún punto y tenemos que se produce un momento. O sea, en sí se produce un cortante y un momento. Pero las otras fuerzas que están aquí también producen un momento opuesto. Entonces nosotros podemos igualar este momento de aquí al momento al que producen las fuerzas o las cargas que están actuando al otro lado de la viga. Y eso allí vendría a ser igual a un df por y, ¿sí? Porque y vendría a ser la distancia. Entonces, ese df realmente vendría siendo la integral de todas esas fuerzas del esfuerzo por el área. Y eh, luego, yo puedo igualar ese esfuerzo que tengo ahí, yo lo puedo igualar al módulo de elasticidad por la deformación. ¿Ya? Y ese da simplemente lo dejo ahí. Por el y. Ahora, ese esfuerzo que está ahí, como yo lo igualé a la deformación, yo la deformación ya la había sacado allá arriba. Esa deformación viene siendo y sobre el radio de curvatura por dA por y. Entonces aquí ya puedo ir despejando un poco, porque yo sé que el módulo de elasticidad y el radio de curvaturas permanecerían constantes y lo sacaría de la integral. Lo saco de la integral, paso a multiplicar el y, se convierte en y cuadrado por el de a. Bien, eso aquí corresponde a la inercia. Entonces yo puedo decir que el momento vendría a ser igual a E sobre ρ por la inercia. Y luego pasaría a despejar 1 sobre el radio de curvatura, que va a igualar al momento sobre el módulo de la elasticidad por la inercia. Bueno, esta fórmula aquí
realmente introduce al otro capítulo, pero no lo vamos a analizar aquí. Lo que nos interesa es, por el momento, esto de aquí. ¿Qué más podemos hacer con eso allí? Bueno, si nosotros tenemos que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación, como la deformación ya la sacamos acá, nosotros podemos despejar el módulo de elasticidad sobre el radio de curvatura y lo podemos igualar al esfuerzo sobre la distancia y. Y bueno, aquí también podríamos despejar el módulo de elasticidad sobre el radio de curvatura, igualarlo al momento sobre la inercia y podríamos igualar esas dos fórmulas que tenemos aquí. Lo que nos llevaría simplemente a definir que el esfuerzo vendría siendo igual al momento por una distancia y sobre la inercia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Bueno, lo que quiere decir esta fórmula aquí es que como nosotros tomamos un radio medido desde el eje neutro, o sea, mi distancia y, nosotros vamos a tener una distribución de esfuerzo que se va a pronunciar de esta manera. Y obviamente, cuando y sea igual a cero, ese esfuerzo va a ser igual a cero. Y va a ser máximo cuando yo tome toda la distancia. Toda esa distancia la voy a llamar C. Entonces, voy a poner esfuerzo máximo va a ser igual al momento por C sobre la inercia. Y retomando el asunto de acá, esa va a ser la distribución de fuerzas que yo voy a tener en una viga, en general. Esfuerzo por momento, que ya sea esfuerzo de compresión o esfuerzo de tensión. Entonces, fíjate que en los extremos yo voy a tener el esfuerzo máximo y en el centro yo voy a tener un esfuerzo igual a cero. Ahora, hay otra cuestión eh, interesante con acá. Yo, bueno, no voy a utilizar esto aquí. No, mejor sí, lo voy a utilizar. Yo puedo representar esto como el momento sobre la inercia sobre esa constante c, que vendría a ser esa longitud de aquí, ¿no? Esa longitud completa. Y eso de aquí, esta cantidad de aquí, se conoce como módulo de sección. Es el módulo de sección, ese lo voy a anotar por aquí. Que bueno, eso creo que lo van a ver en la práctica 3, que corresponde al diseño y selección de vigas. Pero ténganlo en consideración. ¿Y para qué me sirve saber todo esto aquí? Bueno, retomando la fórmula general. El esfuerzo por compresión o tensión es igual al momento por una distancia y, aquí puse C, perdón, sobre la inercia. Entonces, ¿qué quiere decir eso de aquí? ¿A cuál momento se refiere? Bueno, que realmente se refiere al momento en el cual nosotros estamos analizando la sección. Por ejemplo, yo tengo una viga y esa viga está simplemente apoyada, digamos, ¿no? Supongamos. Qué sé yo, aquí hay una carga distribuida, aquí hay una carga puntual, aquí hay otra carga puntual. Entonces yo voy a tener un diagrama de, de fuerza cortante y momento flector. Ahora, ese esfuerzo que está aquí no es el mismo para toda la viga. O sea, que yo en una sección voy a tener un esfuerzo
y en otra sección voy a tener otro esfuerzo. ¿Dónde estará el esfuerzo máximo? El esfuerzo máximo se dará cuando yo tenga, como ya lo pronuncié acá, cuando yo tenga el momento máximo. Me faltó ponerle el máximo aquí. Cuando yo tenga el momento máximo. ¿Y cuando yo puedo saber dónde tengo el momento máximo? Con el diagrama de momento flector. Con el diagrama del momento flector, yo lo que voy a hacer es analizar dónde se encuentra ese momento máximo, que puede ser positivo o negativo, y realmente no me importa el signo que tenga. Yo puedo tener, qué sé yo, un momento así, y que aquí hayan menos 100 kilonewton por metro, y aquí hayan 90 kilonewton por metro. ¿Cuál va a ser el esfuerzo máximo? Va a ser este de acá. Porque ¿qué nos quiere decir ese diagrama de momento flector? Nos quiere decir simplemente que, por ejemplo, en esa parte de la viga se produce un efecto de carita feliz y en esa parte de la viga se produce un efecto de carita triste. ¿Qué sé yo? Quizás la viga se puede formar eh, así y por acá produce un efecto de carita triste y por acá luego produce un efecto de carita feliz. Pero el esfuerzo máximo se va a dar aquí, en ese punto de aquí. ¿Cuál es esa distancia que hay de aquí hasta acá? No sé. Bueno, pongámosle X. Entonces, esa distancia vendría a ser la misma que hay medida desde aquí de la punta de la viga hasta donde se produce el momento máximo. Ahí se produce el esfuerzo máximo y es lo que a mí me interesa para el proceso de selección de vigas. Entonces, ¿qué otra cosa les quería comentar acerca de esto? Bueno, sí. eh, la inercia. La inercia, por ejemplo, no va a ser la misma para todos los casos, y eso ya lo sabemos, sino que eso depende de la forma de la viga, al igual que ese módulo de aquí, el módulo S, que depende de la forma de la viga. Por eso es que si ustedes buscan las hojas técnicas de los perfiles de viga, muchas veces ya les dan ese valor calculado. ¿Para qué les dan ese valor? Porque en la industria muchas veces se diseña una viga y se dice simplemente, allá, esa viga debe, qué sé yo, soportar una carga así. Ya, necesito saber de qué material puede ser hecha esa viga. ¿Cuál es el perfil que mejor se ajusta? Ya. Entonces, ustedes analizan la viga con las cargas ya dadas, hacen el diagrama de fuerza soportante, hacen el diagrama de momento flector, llegan al diagrama de momento flector y qué sé yo, se encuentran con algo así. Aquí está el momento máximo. Se encuentran con el momento máximo y ese es el que ustedes deben de tener en cuenta para seleccionar la viga, porque el valor del módulo de sección ya te lo van a dar en la hoja técnica. Ya sale muchas veces en la hoja técnica. Y si no, pues igual lo pueden calcular con la inercia sobre C, que se vendría siendo este valor máximo de aquí, medido desde, ay, se me fue la palabra, desde el eje neutro, perdón, desde el eje neutro, medido desde el eje neutro, ¿ya? Entonces, ese es el valor que mayormente interesa, ya, el momento máximo. Claro que muchas veces, eh, para esta materia, obviamente, se dan casos donde ustedes van a tener que analizar las vigas así, van a tener que, en forma de I, van a tener que sacar el módulo de sección, o sea, primero tendrían que sacar la inercia, luego tendrían que medir el C máximo, ¿no? Entonces, vamos entrando a la parte del problema para aclarar un poco más esta situación. Vamos a ver el ejercicio uno. El ejercicio uno dice, para la viga de madera cargada que muestra la figura, dibujo los diagramas de cortante y momento flector.
y determine el esfuerzo normal máximo debido a la fricción. Bien, ¿qué tendríamos que hacer aquí entonces? El primer paso sería hallar el diagrama de esfuerzo cortante y momento flector. En esencial, el momento flector, que es el que nos interesa, determinar el flector máximo que se produce y a través de eso sacar el esfuerzo máximo al cual está sometido esa viga. Entonces vamos viendo, si nosotros hacemos un análisis, aquí tendríamos una reacción de BY y aquí tendríamos una reacción de CY. Bien, entonces si hacemos una sumatoria de momentos alrededor de D igual a 0, con positivo en sentido antihorario, nosotros vamos a tener que la carga de 20 está produciendo un momento positivo a 7.5 metros. Luego tendremos que la carga de BY está produciendo un momento negativo, con esa asunción que yo he hecho ahí, que su carga va hacia arriba, está produciendo un momento negativo a 5 metros. Tenemos también que la carga de 40 está produciendo un momento positivo a 2 metros. Y eso aquí va a ser igual a 0. Igualamos BY, despejamos y vamos a obtener que BY va a ser igual a 46 kilonewtons. Como sale positivo, entonces nuestra asunción fue correcta y eso va hacia arriba. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, con positivo hacia arriba. Nosotros vamos a tener entonces que de Y, esta carga le puse CY, perdón, de Y pongámoslo. De Y va a ser igual a 20 más 40 menos BY. Entonces eso sería 60 kilonewtons menos 46 kilonewtons. Por lo tanto, de Y vendría siendo 14 kilonewtons. Como salió positivo, quiere decir que realmente va hacia arriba. Ahora sí, ¿cómo estaría hecho el diagrama de esfuerzo cortante? Bueno, para eso tendríamos que recordar la asunción que nosotros hacíamos, de que en ese extremo de la viga, el cortante hacia arriba es positivo y el momento en sentido horario es positivo, mientras que en ese otro extremo de la viga, el cortante hacia abajo es positivo y el momento en sentido opuesto a la manecilla del reloj es positivo. Como vemos que no hay ninguna carga distribuida a lo largo de toda la viga, entonces nosotros vamos a tener claro que realmente nuestro diagrama de esfuerzo, perdón, de cortante, de fuerza cortante, van a ser cargas puntuales. ¿Cómo estaría la primera? La primera estaría hacia abajo, pero la convención me dice que hacia arriba es positivo. Quiere decir que aquí habría menos 20 kilonewtons. Menos 20 kilonewtons. ¿Hacia dónde? Hacia acá, a 2.5. A 2.5 metros. Luego estaría BY. Esa carga de BY hace que suba la fuerza cortante. ¿Cuánto hace que suba? 46. 46 menos 20. Eso subiría hasta 26. Luego de 26, seguiría hasta 3 metros por acá. 3 metros. Y ahí en 26 hace que baje a 40. 26 menos 40, eso sería 14. Pasaría a estar por acá. Entonces ya tendríamos eso aquí. ¿Qué sería el diagrama de esfuerzo cortante? Ahora, ¿cómo haríamos el diagrama de momento flector? Bueno, es simple, ¿verdad? Tendríamos que hallar el área bajo la curva. ¿Cuánto sería eso ahí? 2.5 por 20. ¿Cuánto es 2.5 por 20? Vendría dando hasta menos 50. Como es negativo esa área de ahí, que se produce, yo voy a tener que eso decrece negativamente. Así que va a estar hasta menos 50. Esto en los primeros 2.5 metros. Luego, al parecer crece. ¿Y cuánto crece? 26 por 3. Si yo sumo ese 26 por 3, que va a ser positivo, a menos 50, voy a obtener un total de 28.
28. En toda esa longitud aquí, en toda esa longitud aquí, son 3 metros, por si acaso. Y luego, obviamente, voy a tener 2 por 14. Como esta área es negativa, entonces va a bajar 2 por 14, 28. 28 menos 28 a 0. Ya está, listo. Ese sería el diagrama de momento flector. ¿Y cuál sería el momento máximo que se produce en todo eso ahí? El momento máximo que se produce es de menos 50. Por cierto, no le puse las unidades aquí. Kilonewton por metros. En esa parte de metros. Entonces vamos a poner aquí momento máximo 50 kilonewtons por metro. Bien, ¿cómo haría que se formara la viga? Eso es. Vamos viendo la viga. La viga está simplemente apoyada. Ya, entonces eso haría que la viga produzca un efecto de carita triste al principio y luego un efecto de carita feliz. ¿Ya? Creo que sí, aquí estaban las reacciones. Reacciones. No, aquí está 2.5. Aquí está 2.5 y aquí es el final de la viga. Sí, así vendría siendo. Creo que aquí era apoyar por completo y aquí simplemente era un patín. Bueno, así se debe formar la viga. Ya. Bueno, lo que nos interesa es que el momento máximo es de 50 kilómetros por metro. Con ese momento máximo, claramente yo ya puedo obtener eh, el esfuerzo que se produce en ese caso. ¿Por qué sería? El esfuerzo que se produce por ese momento. Bueno, vamos sacando el módulo de sección entonces, que sería la inercia sobre el C. Como nosotros tenemos una sección rectangular, que es la que nos dan en la figura de aquí, creo que aquí la tapé, que sería 80 por 250. Nosotros podríamos decir que aquí tenemos un doceavo de BH al cubo sobre un medio de H, ¿no? Porque se vendría a hacer medidas desde aquí. Entonces nosotros tendríamos H aquí y B acá. Como nosotros vamos a medir desde aquí, entonces C vendría a ser H medios, ¿ya? Nosotros simplificamos este 2 con este 12, este H al cubo con H al cuadrado y el H de acá, nos quedaría un sexto de B por H al cuadrado. Entonces eso sería un sexto de 80 por 250 al cuadrado. Y como eso de aquí estaba en milímetros, si no me equivoco, claro, es que tiene que ser en milímetros, obviamente. Aquí sería por 10 a la menos 3, aquí sería por 10 a la menos 6, y sumado a eso sería por 10 a la menos 9, dándonos así que nuestro módulo de sección vendría a ser igual a 833.33 por 10 a la menos 6 metros al cubo. ¿Ok? Entonces, nuestro esfuerzo máximo vendría siendo igual al momento máximo sobre el módulo de sección. Y nuestro momento máximo es 50 kilonewton, o sea, 50 por 10 a 3 newton por metros. El módulo de sección, 833.33 por 10 a la menos 6 metros al cubo. Entonces, eso da un total de 60 megapascales. 60 megapascales. Que bien, si no me equivoco, creo que, bueno, creo que el ejercicio nos dice, sí, nos dice que la viga es de madera. Pero si en caso nos dijera determine qué material sería más conveniente, pues igual un acero aliado podría soportar eso aquí, porque si no me equivoco, el acero aliado tiene un módulo de fluencia de 120 megapascales. Así que bien lo puede soportar el acero. Igual podría buscarse un material más,
bueno, menos resistente, entre comillas, en ese aspecto, para cubrir esa necesidad, ¿no? Ese diseño de viga. La madera lo soporta bien. Bien, vamos con el segundo ejercicio. ¿Qué son esos de aquí? Para la viga y las cargas mostradas en la figura determina el esfuerzo máximo debido a la flexión sobre un corte transversal en C. Ok, nos dan incluso mayor facilidad. Un corte transversal en C, corte transversal en C, corte transversal en C. Ok, vamos analizando entonces la primera viga. ¿Qué podríamos hacer? Como nosotros solamente estamos analizando en C y no estamos analizando el esfuerzo máximo, si nosotros estuviéramos analizando obviamente el esfuerzo máximo, tendríamos que sacar las reacciones de aquí, sacar el diagrama de esfuerzo cortante, sacar el diagrama de momento flector, determinar el momento máximo flector, sacar el módulo de sección, que bueno, como ya sabemos que esta aquí es rectangular y esta aquí es rectangular, ya tenemos la fórmula acá arriba, eso no sería tanto impedimento. De todas formas nos tardaríamos más sacando el diagrama de momento flector. Pero en este caso solamente nos dicen de la sección C. Ok, podríamos cortar la viga en este lado y analizarla ya sea de este lado o de este lado de acá. ¿De cuál lado es más fácil? Por supuesto que es más fácil analizarla del lado de acá, porque si yo la analizo del lado de acá, recordaría que me faltaría esta carga que se produce debido a ese apoyo. ¿Ya? Entonces yo necesitaría sacar esa carga primero, y para eso necesitaría hacer sumatoria de momentos, luego sumatoria de fuerzas. Pero si yo veo este lado de acá, solamente está la carga distribuida. Y claro, también está la carga de este apoyo de ese Y. Pero obviamente no va a producir momentos si yo tomo el momento de aquí. Si yo corto la viga y pongo un momento aquí, entonces esa carga en ese punto no va a producir momentos. Bien, vamos haciendo eso de ahí entonces. Vamos cortando la viga. Voy a poner un cortante aquí. Aquí está la reacción de BY. CY, perdón. Y el momento. A ver, no, ese momento está mal. Tendría que ser del otro, en el otro sentido. Ahora sí, si yo hago una sumatoria de momentos en ese punto, que sería el punto C, sumatoria de momentos alrededor de C igual a 0, con positivo en esa dirección, yo tendría que ese momento que asumí ahí, en esa dirección, estaría positivo, menos el momento que se produce acá, por esa carga distribuida. Ese momento va a ser, ¿cuánto va a ser? Cuando yo tengo una longitud aquí de 6 pies, entonces ese momento de ahí va a ser 200 por los 6 pies por el brazo de palanca, que va a ser 6 sobre 2. Eso aquí va a ser igual a 0, por tanto, ese momento de allí, ¿cuánto vendría siendo? Vendría siendo por 6 al cuadrado. Ya vendría siendo 3600 libras por pies. Ya, ok. Ahora, fíjense que la sección transversal me la dan en pulgadas. ¿Ya? Me dan esas dimensiones en pulgadas. Cosa que cuando yo iría a sacar el esfuerzo que se produce en el punto C, en la sección de C, sección pequeñita, yo tendría que dejar todos en la misma unidad. Así que es más fácil transformar de aquí. Y voy a tener que un pies vale 12 pulgadas. Entonces yo multiplico los 3600 por 12 y eso me va a salir 43.200 libras
por pulgadas. Con eso allí, ya puedo sacar el esfuerzo que se produce en C sobre el módulo de sección. Ese momento vendría a ser 43.200 libras por pulgadas sobre la formulita que yo saqué acá, que sería un sexto de la base por la altura al cuadrado. Un sexto de la base, ¿y cuál vendría a ser la base? La base vendría a ser 4 por la altura al cuadrado, que vendría a ser 8 al cuadrado. Entonces, eso allí viene siendo 1012.42 psi. Ok, voy a hacer una pausa. Discúlpeme, ya mismo vengo. Ya, ahora sí, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Bueno, ya, ese sería el esfuerzo
por momento que se produce en la sección C, para el caso de la primera viga. Y tenemos una segunda viga. Nos dice que también lo mismo. Determinemos el esfuerzo que se produce aquí. Ahora, la cuestión es que aquí nosotros de ley vamos a tener que encontrar las fracciones. ¿Por qué? Porque si nosotros cortamos ese lado de la viga, vamos a tener la reacción de allí acá, que va a estar influyendo. Y si nosotros cortamos ese lado de la viga, vamos a tener la reacción de BY, que va a estar influyendo. Entonces, como las dos son incógnitas, tendremos que encontrarlas para determinar el momento que se produce aquí. Con el momento ya nuevamente encontraríamos el esfuerzo como lo hicimos para el caso del primer ejercicio. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Yo tengo cierta simetría en esa viga, si se fijan. Aquí hay una carga de 3, aquí hay una carga de 3. Están separadas por la misma distancia y las reacciones también están separadas por la misma distancia. Así que yo puedo decir para el caso de ejercicio 2, que realmente sería el ejercicio 3 si no me equivoco, para el ejercicio 3, yo podría decir que AY es igual a BY. Así que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces, ¿yo qué voy a tener aquí? Voy a tener que 2 veces AY va a igualar a 3 más esa carga distribuida multiplicada por su longitud. Entonces, eso sería 1.8 la carga distribuida por 4.5. Voy a tener que 2 veces AY va a ser igual a 3 más 1.8 por 4.5. Si yo despejo AY, voy a tener 7.05 kilonewtons. Y esto va a ser igual también a BY. Con eso de aquí, ya podría cortar la viga. La voy a cortar del lado del extremo izquierdo, porque se hace más fácil, obviamente, está más cerca. Y aquí voy a tener la reacción AY. Como salió positiva, AY es igual a 7.05 kilonewtons. Voy a tener la carga distribuida que va a estar hasta acá. Voy a tener un cortante aquí y un momento hacia acá. Entonces, esta carga aquí era de 1.8 kilonewtons sobre metros. Y la longitud que se producía ahí, o más bien que existe ahí, es de 1.5. 1.5 metros, ¿verdad? Ya. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos alrededor de C igual a 0, con positivo en la dirección de sentido antihorario, yo tendría que el momento, voy a llamarlo momento en C. Momento en C va a sumar esta carga distribuida que también me está haciendo un momento positivo, sería 1.8 por 1.5 por el brazo de palanca, pero el brazo de palanca es 1.5 medios, así que 1.5 al cuadrado sobre 2, menos 7.05, que vendría a ser la carga de acá, que estaría haciendo un momento negativo, por eso pongo menos 7.05 por 1.5, que sería brazo de palanca, igualado a 0. Entonces, el momento en C vendría siendo 8.55 kilonewtons metros. Ya, nuevamente, ¿cuál sería el esfuerzo por compresión o por momento en ese punto ahí? Sería el momento en C sobre el módulo de sección. ¿Cuál es el momento en C? El momento en C es 8.55 kilonewtons metros, o sea, 10 a la 3, 10 a la 3, metros sobre el módulo de sección. Y el módulo de sección
vendría siendo 1/6 de la base por la altura al cuadrado. ¿Cuál es la base? La base es 80 y la altura es 300, pero como es en milímetros, bueno, sería 80, 300 al cuadrado, aquí sería por 10 a la menos 3, y aquí sería por 10 a la menos 6, así que eso sería por 10 a la menos 9. Y si yo meto todo eso en la calculadora, me va a salir 7.13 megapascales. Ya está. Ese es el esfuerzo por momento que se produce en esa parte aquí. Fuerza por tensión o compresión. Bueno, es más bien que ese momento está realizando un efecto de compresión o tensión ahí en ese punto. ¿De qué estará realizando? ¿De compresión o tensión? Bueno, realmente de las dos. Es decir, en sus extremos. Este extremo está realizando, depende de cómo se curve la viga, ¿no? Pero en este caso, por intuición, nosotros podemos percibir que la viga se va a deformar así. Así que, aquí arriba estaría en compresión, porque esta parte de aquí se está haciendo más estrecha, ¿no? Esa parte de acá se está alargando, ¿ya? Claro que he hecho un dibujo exagerado, pero lo que quiero llegar a decir es que en este punto estaría por compresión y en este punto por tensión. Es decir, compresión, tensión, ¿ya? Bien, vamos a ver el otro ejercicio. Ahora, dice, para las cargas, para la viga y las cargas mostradas en la figura, determine el esfuerzo normal máximo debido a la fricción sobre la sección A. Esa sección de aquí. Esa sección de aquí. Bien. Eso aquí, ¿qué quiere decir eso aquí? Eso aquí quiere decir que está multiplicado 5 por 0.8. Es decir, que todos esos cuadritos de aquí tienen 0.8. 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8. En total, toda esta longitud vendría a ser 4. O sea que acá vendrían a haber 2 metros. Bueno, ¿por dónde deberíamos comenzar? Deberíamos comenzar por analizar las reacciones. Porque si nosotros cortamos aquí, ya sea si vamos a analizar de un lado o del otro, que de todas formas daría lo mismo porque la viga tiene simetría, necesitaríamos hallar esa reacción, porque estaría siendo un momento. Entonces influye en este punto de la viga. Ya. Por simetría nosotros sabemos que AY, esta reacción que estoy poniendo aquí, es igual a BY, que es la reacción que estoy poniendo acá. AY igual a BY. ¿Ok? Ahora sí, si yo hago una sumatoria de fuerzas, Y igual a 0, y asumo que es positivo hacia arriba, perdón, voy a tener 2AY igual a la suma de todas las cargas que hay en el otro sentido, es decir, 30 más 50 más 50 sería 100, 160. 160, ¿verdad? Kilonewtons. Quiere decir que AY, que por cierto es igual a BY, viene siendo igual a 80 kilonewtons. Ya. Ahora sí, ¿por dónde voy a analizar? Por cualquiera de los dos lados, porque da igual. Da igual porque obviamente la viga es simétrica, ¿no? Va a ser el momento en A que voy a poner aquí, va a ser un cortante en A que voy a poner acá. Aquí habría una carga de 50, aquí habría una carga de 30, y aquí estaría la reacción de ayer. Entonces aquí sería de 0.8,
Aquí sería de 0.8. Aquí sería de 0.4. Y obviamente estas cargas de aquí estarían dadas en kilonewtons. Kilonewtons, kilonewtons. 0.8 metros, 0.8 metros. Bueno, entonces hagamos una sumatoria de momentos en A con positivo en sentido antihorario. Con eso ahí nosotros tendríamos que el momento en A estaría sumado a esta carga de 30 que hace un momento positivo también. ¿A cuánto? A 1.2, ¿verdad? 30 por 1.2 metros. Más la carga de 50 que también hace un momento positivo, pero es más cerca. Hace un momento positivo a 0.4. Y luego la carga de AY, que hace un momento negativo, que dijimos que era 80, es un momento negativo a, a 2 metros. Y todo eso igualado a 0. Así que si nosotros igualamos todo esto de aquí, vamos a tener que el momento en A va a ser de 104 kilonewtons metros. ¿Ya? Ya, eso sería el momento en A, que es lo que nos pide. Bueno, no es lo que nos pide, pero es un término importante para encontrar lo que nos pide. Ya, ¿cuál sería el esfuerzo? Sería el momento en A sobre el módulo de sección. Y ahora sí, ¿cuál es ese módulo de sección? Bueno, primero que podríamos calcular también la inercia y el C, que vendría a estar medido desde aquí hasta lo máximo, pero no tenemos las dimensiones. Así que nosotros nos tocaría buscar los perfiles W para hallar ese módulo S. Ya, si ustedes lo buscan, déjenme buscar. Ya está, lo encontré. A ver, nosotros tendríamos que esto de aquí, aquí está, el W310 por 52, que es el que nos da el problema aquí. W310 por 52. Entonces, nosotros tendríamos que ese de aquí, ese valor de aquí, bueno, esos dos valores son las dimensiones, pero obviamente nosotros tenemos que buscar ese de aquí, es decir, el C. Y el C vendría a ser ese valor de D, ese valor de D dividido para 2. Y la inercia, obviamente, vendría a ser la inercia con respecto al eje X. Esa es otra cuestión que lo que no se les aclaré, pero obviamente espero que se entienda por qué se somete la viga a esa forma, ¿ya? ¿Por qué la viga está de esa forma? Obviamente porque cuando nosotros tenemos el esfuerzo viene siendo inversamente proporcional al módulo de sección. Entonces, nosotros tenemos el módulo de sección y el módulo de sección es la inercia sobre C. Nuevamente pasamos hacia arriba. Pero para hacer que el esfuerzo sea el menor, nosotros tenemos que hacer que la inercia sea mayor. Entonces la inercia siempre va a ser mayor
en el eje X, o sea, para esa forma de la viga, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Si se pone a comparar cada uno de estos casos, la inercia en X siempre va a ser mayor, una inercia en Y va a ser menor, ¿ya? Entonces, ya tenemos el perfil 310 por 52, y lo que necesitamos es este valor de aquí y este valor de acá, ¿ya? Pero creo que están en unidades diferentes. Si este está en centímetro a la cuarta y este está en milímetros. Bueno, así que ya X, si realizan las conversiones correspondientes, si realizan las conversiones correspondientes, ustedes van a obtener que el módulo de sección les va a salir igual a 748. Bueno, 104 por 10 a la 3, que fue el momento que sacamos, el momento en la sección A, y el módulo de sección, que como ya les había dicho, salía 748 por 10 a la menos 6 metros al cubo, ¿ya? Y bueno, si ya pasan a dividir eso de ahí, les sale 139 megapascales. Y bueno, eso sería todo con respecto al esfuerzo por compresión. Y luego nos falta también el esfuerzo por cortante. O el esfuerzo cortante, simplemente conocido, ¿no? Entonces, bueno, ya en esta parte me voy a tener que saltar la definición, porque si no, quizás no termine de explicarnos otro ejercicio de manera correcta. Me voy a saltar la demostración, y el esfuerzo cortante es igual a un cortante por un momento de primer orden sobre un módulo de inercia por B. ¿Qué quiere decir todo eso de aquí? Bueno, por ejemplo, supóngase que nosotros tenemos una sección rectangular. Y esa sección rectangular está sometida a un cortante. Entonces, ahí se produce un esfuerzo cortante. ¿Cuál vendría a ser mi B? Ese vendría a ser el B. ¿Y cuál vendría a ser el Q? El Q es el momento de primer orden. Y quiere decir el área multiplicada por una distancia, y, por una distancia y, ya es eso ahí, el área multiplicada por una distancia y, pero medida desde el eje neutro, medida desde el eje neutro. Eh, entonces, si nosotros tenemos una sección rectangular, nosotros medimos y desde el eje neutro hasta el centroide de la figura que estamos analizando. Y quizás esto de aquí no se entiende muy bien porque bueno, el momento de primer orden no es como que tenga una interpretación geométrica realmente. Pero bueno, si nosotros tendríamos una sección rectangular, que es lo que nos interesa, nosotros vamos a tener un cortante. Y el momento de primer orden viene siendo esta área de aquí. Esta área de aquí. O sea que nosotros tendríamos B por H medios. Pero desde el eje neutro hasta el centroide de esa figura, nosotros tendremos una distancia y. Y esa distancia y no vendría a ser más ni menos que h sobre 4. Vendría a ser esto aquí. O sea, h medio sobre 2, h sobre 4. Luego tendríamos el momento de inercia. Y el momento de inercia para una sección rectangular viene siendo un doceavo
de la base por la altura cubo de aquí B. Entonces, con esto de aquí ya podemos simplificar mucho. Este h de aquí y este h de acá se convierte en h al cuadrado y se va con este h al cubo de aquí. Se convierte, perdón, se convierte aquí en 1. Este b se va con este b de acá. Y nosotros tendríamos que este 4 se va con el de acá, convirtiéndose en 3. Y aquí queda el 2. Entonces este 3 pasa acá arriba, este 2 pasa abajo, el cortante se queda tal y como está. Y lo que tendríamos abajo sería B por H. B por H. Pero B por H corresponde simplemente al área de la sección rectangular. 3 medios del cortante sobre el área de la sección, obviamente. Pero eso es únicamente para el caso en el que estamos analizando una viga con sección rectangular, ¿ya? Que, bueno, en su mayoría es a lo que se aspira. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos analizando otros elementos, no precisamente vigas, sea un elemento quizás así, nosotros queremos analizar un diferencial de ese elemento. En ese elemento yo estoy aplicando un cortante. Entonces ahí se produce un esfuerzo. Pero obviamente que ese esfuerzo no va a ser el mismo que el esfuerzo que se produce más acá abajo. O sea, si es simétrico, sí, pero no es el mismo que se produce, por ejemplo, acá, o acá, o acá, o acá. Ya. ¿Qué función tendría eso de aquí? Primero, antes de continuar. Eso aquí, de manera contraria al, al esfuerzo por compresión, tendría una función así. Si yo corto una viga, tengo la viga ahí, si yo la corto, eso aquí vendría a ser así. Justo vendría a ser mayor en el eje neutro. Aquí se produce el cortante máximo. Mientras que en los extremos yo tendría un cortante máximo de cero, perdón, un cortante de cero, es decir, un cortante mínimo. Entonces, a lo que estamos analizando acá, cuando yo estoy analizando, por ejemplo, otros elementos, no sé, alguna máquina, yo voy a tener un diferencial así. Así que si yo arrastro ese diferencial, que está sometido al cortante, yo voy a tener un cortante en esa dirección. Pero, eh, por tercera ley de Newton, también va a haber un cortante así, que se opone al cortante de acá. Ahora, como hay dos cortantes, esos dos cortantes producen también un momento. Y nuevamente, por tercera ley de Newton, se tiene que producir un momento contrario. Así que tiene que haber un cortante de ese lado de acá y otro cortante del lado de acá. Con esos cortantes de allí, yo tendría un diferencial si tomo desde esta perspectiva de aquí. Desde esa perspectiva de aquí, yo voy a tener un cortante acá, acá y acá. Ese cuadrito ustedes lo van a ver luego de cuando ya tengan que analizar el círculo de Morse, que no está tan lejos. Ahora entonces, vamos resolviendo lo que son los ejercicios con respecto al esfuerzo cortante.
Bien, vamos a ver. Ok, dice, la viga B está hecha de tres planchas pegadas. Ya, o sea, no es un solo elemento, sino que aquí hay una plancha, aquí hay otra plancha y esa es otra plancha. Y se somete en su plano de simetría a la carga mostrada en la figura. Considerando que el ancho de cada junta pegada es de 20 milímetros, o sea, este ancho que se da aquí, este ancho que se da aquí, si lo pone acotado, 20 milímetros, y este ancho que se da acá. Determina el esfuerzo cortante medio en cada junta en la sección NN de la viga. El centroide de la sección se muestra en el dibujo y el momento centroidal es I, 863 por 10 a la menos 6. Ya, entonces, ya directamente nos dan el momento de inercia, así que no es necesidad calcular. Igual, si no me equivoco, aquí podrían sacar el momento de inercia también tomando todo esto como si fuera un rectángulo completo y luego restándole el momento de inercia de ese rectángulo acá, con ese rectángulo acá y ese rectángulo chiquito con ese rectángulo chiquito acá. En todo caso, eh, hay que hallar el cortante que se produce en NN. Así que, ¿cuál va a ser ese cortante? Pues, que si yo saco las cargas por simetría, yo voy a tener que A, la carga de A, va a ser igual a la carga de B. Pero como hay dos cargas de 1.5 actuando hacia abajo, hacia arriba tienen que actuar las mismas cargas. Así que esto sería 1.5 y esto también 1.5. De manera que si yo hago un corte de la viga hacia acá, allí viene siendo 1.5 kilonewtons, y luego ya hago un corte acá con un momento, que no es el que nos interesa para este caso, voy a tener que el cortante va a ser igual a 1.5 kilonewtons. ¿Ok? Ese sería el cortante que actúa en esa parte. Lo que estamos analizando es el esfuerzo por cortante en esta sección. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿cuál sería el cortante promedio? Como ya les había dicho, no es el mismo cortante para un punto específicamente que para el otro. ¿Ya? Así que vamos viendo cuál sería el cortante. Para la plancha de arriba, y de hecho no es el mismo cortante porque no es simétrico. Si se dan cuenta aquí, a esta parte de abajo le hace falta una porción, ¿ya? Más bien dos porciones para que sea simétrico a la de arriba. Entonces, entonces, vamos analizando con la parte de arriba. Si yo tomo el centroide de aquí, que bueno, igual era el que ya nos daban en la figura, aunque también era obvio pensar que el centroide de la figura iba a estar ahí. Si yo tomo el centroide, de aquí a acá, tendría que haber un Y, 1, y ese Y1 vendría a ser igual a 0.0417 metros. Mientras que aquí vendría a ser 100 metros, y vendría a ser 20, ¿no? Perdón, no. El centroide no estaba en medio, sí. Bueno, entonces, igual asumimos que por cuestiones de geometría la figura lo ha hecho así. Así que el centroide está a 68.3 milímetros, sí, milímetros. En milímetros estaban todas las medidas. Milímetros
y milímetros. Entonces, Y1, que va a estar medidas de aquí hasta el centro de acá, va a ser 0.0417, ¿ya? Entonces, luego yo voy a tener que el Q, que sería el momento de primer orden, por definición, estaría dado por el área, por el Y1, que vendría a ser la longitud que existe, medida desde el centroide de la figura principal hacia el centroide de la figura que yo estoy analizando. Entonces, el Q1 vendría siendo el área, pero esa área es de 0.10 por 0.02, ¿no? Porque ya tendremos aquí, serían 100 milímetros y aquí 20 milímetros. Entonces serían 10 centímetros aquí y serían 2 centímetros acá. 0.1 por 0.002, 0.02, perdón, por la distancia que existe ahí. Esa distancia sería 0.0417 milímetros. Metros, perdón, porque ya estoy tratando todo con metros. Entonces, el momento de primer orden viene siendo 83.4 por 10 a la menos 6 metros al cubo. Por tanto, el cortante promedio viene siendo, por definición, el cortante por el momento de primer orden sobre el momento de inercia por T. ¿Y qué vendría a ser T? T vendría a ser ese valor que existe aquí. No este T de acá, no. No es ese T de acá. ¿Por qué no es ese T ¿Por qué no es ese T de 100 milímetros? Porque nosotros estamos analizando siempre el T o el B, como lo pusimos acá en la fórmula, con respecto a la figura principal. Y para la figura principal, ese B viene siendo 20 milímetros. Entonces, este de aquí sería 1500 por 83.4 por 10 a la menos 6 sobre el momento de inercia que ya nos daba el problema, 8.63 por 10 a la menos 6 por 0.02. Por eso, el esfuerzo cortante promedio sale 725 kilopascales. Y lo mismo hacemos con el segundo caso. Bueno, en sí el mismo análisis. Considerando el centroide de aquí, nosotros tomamos acá, ese Y2 viene siendo 0.0583 metros. Bien, entonces, por si acaso, esa inercia de aquí también viene a ser la inercia de toda la figura completa. Esa inercia de acá, toda esa figura de aquí. Al igual que el B, ¿no? El B o el T viene siendo ese de aquí, el de toda la figura completa, no el de la figura que estamos analizando. Entonces vamos a ver, el Q2 viene siendo el área 2 por el Y2. ¿Esa área 2 cuánto vendría siendo? Viene siendo 60 por 20. 60 que está aquí y 20 que está acá. Milímetros. O sea, sería 6 por 2 centímetros. Entonces, eso sería 0.06 por 0.02 por la distancia que sacamos ahí, que sería 0.0583. Entonces, ese Q2 da 70 por 10 a la menos 6. Entonces, el esfuerzo cortante promedio viene siendo el cortante por el momento de primer orden sobre la inercia por T. Y T ya dijimos que era 20, ¿verdad? 20 milímetros. Entonces, el cortante es el mismo cortante que para el primer caso acá.
1500, porque claro, nosotros lo sacamos acá, 1500 newton, 1500 newtons por el Q, que viene siendo 70 por 10 a la menos 6, sobre la inercia, eh, que era 8,63 por 10 a la menos 6 por 0,020. Con todo eso ahí, el segundo esfuerzo cortante promedio viene siendo 608 kilopascales. Entonces ya con eso queda dicho que el esfuerzo cortante promedio no es el mismo para el caso de la plancha de arriba que para el caso de la plancha de abajo. Y de hecho, ¿cuál es el esfuerzo cortante promedio mayor? Es el de la plancha de arriba. Y eso era de esperarse, porque el de la plancha de arriba tiene una mayor área. Tiene una mayor área. Entonces, al momento de tratar de cortarlo, ejerce un mayor esfuerzo cortante, opuesto al que se produce a la fuerza cortante. Bien, entonces, vamos a ver el último ejercicio. Ya, ese dice así. Una viga de madera AB con un claro de 10, o sea, este claro de aquí, de 10 pies, y un ancho nominal de 4 pulgadas, ancho real de 3,5, o sea, es el que vamos a tomar, 3,5, debe soportar las tres cargas concentradas que se indican en la figura. Ya, sabiendo que para cada tipo de madera utilizado, no, para el tipo de madera utilizado, el esfuerzo permisible, estamos hablando del esfuerzo de compresión o tensión, el esfuerzo permisible que nos dan aquí es de 1800 psi y el esfuerzo cortante permisible es de 120 psi. Determina el espesor mínimo requerido de la viga. Ya. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar que la dimensión de D, que es lo que nosotros necesitamos determinar, va a estar condicionada por dos factores. O sea, va a estar condicionada por el esfuerzo de tensión permisible y el esfuerzo cortante permisible. Entonces, porque nosotros sabemos que el esfuerzo por momento, que es el esfuerzo de tensión o compresión, es dado por el momento sobre el módulo de sección. Y el módulo de sección tiene que ver con la forma de la figura, la forma de la sección transversal. Y también está el esfuerzo cortante, que ese también está condicionado. Ajá, es para una sección rectangular. Entonces eso sería 4/3 de B sobre A. Entonces aquí está el área. Esa área también está condicionando ese D que está aquí. ¿Cuál de los dos debería yo escoger? Pues bueno, debería analizar cada caso para determinar. Perdón, puse mal, eso aquí es 3/2. Me estaba fijando en el cortante cuando tiene un área transversal de un círculo. 3/2. Ya, entonces, como iba diciendo, debería analizar cuál diámetro escoger de acuerdo a cada caso. Entonces, que aquí vamos a tener dos cargas simétricas, que va a ser la carga de B y la carga de A. Entonces van a ser iguales. Bueno, por cuestiones de tiempo, he dibujado el diagrama de esfuerzo cortante. Me va a dar de esta forma aquí.
Ya. Todo eso de aquí está en Keep. Keeps. Esto aquí está en FT. Y luego he dibujado también el diagrama de momento efector. Siete punto cinco por 6 por 6. Bien, ya, ese es el diagrama de momento vector. Entonces, como yo lo tengo en FT, que es 10, aquí tengo en Kips por FT, yo tendría que el momento máximo viene siendo 7.5 Kips FT. Pero como yo tengo las unidades de PSI, yo sé que eso está sujeto a libras sobre pulgadas al cuadrado. Así que yo necesitaría llevarlas a pulgadas. Un pie son 12 pulgadas. Si hago esa operación me va a salir 90 kips por pulgadas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿cómo sería el momento de inercia? Sería un doceavo de B por D al cubo. Y bueno, ya aquí ya sabemos que el módulo de sección despejado para formas de sección rectangulares, es un sexto de BD al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos, eso sería un sexto de 3.5, creo que nos da. Sí, 3.5 pulgadas. 3.5 pulgadas por D al cuadrado. ¿Qué hacemos con esto aquí? Recordemos que nos dan un módulo de tensión permisible. Se me ocurre que deberíamos igualar ese módulo de tensión permisible al módulo de tensión máximo que puede soportar. Entonces, eso de allí es 1800 psi. 1800 psi. Y eso va a estar igualado al momento máximo sobre el módulo de sección. Entonces, si nosotros despejamos el módulo de sección, va a ser igual al momento máximo sobre el esfuerzo permisible. Y nosotros tenemos que el momento máximo es igual a 90 por 10 a la 3 libras por pulgada, porque recordemos que un kip son 1000 libras. Entonces tenemos 90 por 10 a la 3 libras por pulgada. Eh, y aquí en el esfuerzo permisible tendríamos 1800 psi. Mientras que en el módulo de sección nosotros tendríamos que es igual a un sexto de 3.5 por d al cuadrado. Un sexto de 3.5 por d al cuadrado. Entonces, si nosotros despejamos d, nosotros vamos a tener que 90 va a estar multiplicando por 6 por 10 a la 3. Y eso va a ser sobre 1800 por 3.5, ¿verdad? Con eso aquí nosotros vamos a tener un diámetro de 9.26 pulgadas. Ya, es un buen diámetro. Perdón, un D, no es un diámetro, perdón. Porque solamente estamos midiendo D, o sea, esta longitud de aquí. Eso no es un diámetro, corrección con ese dato. Ahora, ¿cómo yo sé si esa longitud D es la que corresponde o la que mejor se ajustaría a ese diseño de viga? Con el esfuerzo cortante permisible. El esfuerzo cortante permisible yo lo puedo igualar al esfuerzo cortante promedio.
Y si yo lo igualo al esfuerzo cortante promedio, de una voy a poner el dato que dice que es 120 psi. No, no lo voy a hacer así. Lo voy a sacar primero con el esfuerzo cortante promedio, tomando como condición ese dato aquí, ese de 3 medios, el cortante máximo, sobre el área A. Entonces, yo tengo que el cortante máximo es de 3 kips, o sea, 3000 libras. Y el área es 3.5 por ese nuevo D que yo he hallado. O sea, 3.5, que es lo de aquí, por el D que yo he hallado acá. Y eso sale 9.26. Así que yo tendría que el esfuerzo cortante promedio viene siendo 138.8 psi. Entonces, ese 138.8 psi es mayor al esfuerzo cortante permisible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tuviera una longitud D de 9.26 en el diseño de la viga, es decir, si yo tuviera D aquí, para esta sección transversal, eh, estaría expuesto a que se rompiera con ese diseño. O sea, con ese diseño ahí, simplemente la viga de madera no aguantaría y se terminaría fracturando. Se terminaría cortando, más bien es la palabra. Entonces, ese 138.8 es mayor al esfuerzo cortante permisible. 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 Ya. ¿Cuál D debería hallar yo entonces? Debería, ahora sí, hallar el esfuerzo cortante promedio debería igualarlo al esfuerzo cortante permisible. Y eso es igual a 3 medios del cortante máximo sobre el área. Entonces, esto es igual a 120. El esfuerzo cortante permisible es igual a 120 psi. Y eso es igual a su vez a 3 medios. O sea, el esfuerzo cortante permisible es de 120. Y esto acá lo igual acá, 3 medios del cortante máximo que es 3000 libras sobre el área, que es 3.5 por D. Con eso aquí, yo saco el D y sale 10.71 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto de aquí con respecto al valor de acá? Quiere decir que yo necesitaría, obviamente, más material para hacer esa viga, pero resultaría eficiente, eh, dado que yo estoy sacando ese D con el esfuerzo cortante permisible, sí, cumple con la primera condición, es decir, no excede el esfuerzo cortante permisible, pero excederá el esfuerzo de tensión permisible. Pues si yo, entonces, si yo reemplazo ese de aquí, que es un sexto de B por H, entonces sería 3.5, bueno, aquí en vez de H sería D al cuadrado. Si yo reemplazo ese D aquí, ese D va a subir, ¿ya? Como ese D es mayor que en el primer caso, entonces ese D incrementa, hace que este valor de abajo se incremente y a su vez hace que el esfuerzo permisible se disminuya. O sea que yo voy a tener un esfuerzo permisible menor a 1800. Perdón, voy a tener un esfuerzo simplemente menor que el esfuerzo permisible. Es decir, mi esfuerzo máximo, sí creo que así lo explicaría mejor. Ya está. Entonces, como yo subí ese valor de D, este esfuerzo máximo va a bajar. Por tanto, no va a exceder
el esfuerzo de tensión permisible. O sea, va a ser menor. Eso lo voy a anotar aquí, con diámetro, perdón, con diámetro, con D de 10.71 pulgadas, el esfuerzo máximo va a ser menor que el esfuerzo permisible. Y el esfuerzo cortante promedio va a ser igual al esfuerzo permisible. Esfuerzo cortante máximo va a ser igual al esfuerzo cortante promedio y va a ser igual al esfuerzo cortante permisible. Entonces, yo con eso aseguro que la viga, con ese diseño, no se va ni a cortar ni a, ni a romper por tensión o compresión, ¿ya? Quiere decir que yo debería escoger SD de 10.71. Ese sería el valor correcto. Bien, listo. Hasta ahí dejemos la sesión de hoy.